Bergi, José, prendan sus cámaras. Listo, muy bien. Entonces, como les dije, en su cuaderno pongan el título del Virreinato del Perú. A partir de hoy día, y en todo lo que resta del año... Un momento, profe. ¿Ya? Muy bien, repito entonces, no estoy dictando, estoy explicando. A partir de ahora hasta que acabe el año, son todos estos meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre y las primeras semanas de diciembre, todo lo que nos va a tocar ver es sobre el virreinato. ¿Ya? Estamos en esa etapa de nuestra historia. Es la etapa, la etapa del virreinato es la etapa donde fuimos colonia, ¿no? El territorio peruano era una colonia española, ¿no? Pertenecíamos, éramos gobernados por la corona española. Durante aproximadamente casi 300 años. Casi 300 años fuimos dominados por la potencia española, ¿no? La forma de gobierno, la parte política, social, económica, educativa, las costumbres, el idioma, la religión, todo era impuesto por la corona española. Y de esa forma, durante esos casi 300 años, vivimos con esas costumbres y las leyes que nos proponían las autoridades españolas. Entonces, en todos estos meses de ahora en adelante, vamos a ir analizando clase por clase cómo se va a ir desarrollando el virreinato en el Perú, ¿no? Hasta la semana pasada, ojo, hasta la semana pasada hemos visto todo el proceso de la conquista, todo el proceso de la conquista, ¿no? Como la llegada de los españoles, ¿no? Primero vimos cómo llegaron a América, luego cómo llegaron a la parte continental, porque primero llegaron a las islas, luego cómo se enteraron de la existencia del Imperio Inca, ¿no? Cómo fueron fundando ciudades, cómo se fueron organizando los viajes, ¿no? De la conquista del Imperio Incaico, que fueron 3 viajes, ¿no? El primero se llamó viaje de exploración, el segundo viaje de descubrimiento, y el tercero es el viaje... Profe, ¿la tarea es de historia del Perú? La tarea de historia del Perú ya caducó, vencía el miércoles de la semana pasada, ya no se puede presentar. La que tienes que presentar... La de ahorita es cívica. No, ahorita estamos en historia del Perú, hijo. Estamos en historia del Perú. Yo no sé cuántas veces te lo voy a repetir. Nosotros, los primeros días de mayo, cuando comenzó el segundo bimestre, hablamos en clase. Martes, historia del Perú, viernes cívico. Ya, por favor, sigues de lo mismo. Estamos en historia del Perú. ¿Ya? Y los viernes es cívico. Muy bien, ahí va a entrar otro compañero, un ratito. Entonces, José, hoy día va a haber una tarea de historia del Perú y tienes que presentarla, es hasta mañana. ¿Ya? Después hablamos de eso. Déjeme continuar con la clase. ¿Ya? Les decía, ¿no? Que se da este proceso finalmente en el tercer viaje, llamado de la conquista. Pizarro logra imponer por la fuerza su poderío y el Imperio Incaico es conquistado, ¿no? Y hemos visto ahí la captura de Atahualpa, la muerte de Atahualpa, cómo hubo algunos sectores indígenas del territorio del Tahuantinsuyo que en vez de apoyar a los incas apoyaron a los españoles, ¿no? Porque fueron engañados. Vimos a los incas de Vilcabamba, ¿no? Como 4 incas, ¿no? Manco Inca, Zairi Túpac, ¿no? Y todos ellos formaron una nueva dinastía que se rebeló contra los españoles, pero finalmente también fueron derrotados. Hemos visto que una vez que el imperio ya estaba sometido por completo, los conquistadores comenzaron a tener guerras entre ellos, ¿no? Debido al reparto de las riquezas, al reparto del territorio conquistado, comenzaron a pelearse, ¿no? La admisión que surgió entre ellos, ¿no? Con las famosas guerras civiles que fueron cuatro. Toda esa etapa, ¿no? Toda esa etapa ya la hemos visto. Finalmente, al producirse estas guerras civiles entre los conquistadores, entre los españoles, es por eso que el rey de España, Carlos V, va a tomar una decisión. La decisión de cambiar la forma de gobierno que se estaba dando acá en América.
quitarle toda la autoridad que tenían los conquistadores para que sean reemplazados por autoridades que iban a ser enviadas desde España, escogidas por el rey de España. El sistema de gobierno iba a cambiar. Los conquistadores ya no iban a tener el poder. Y por eso el rey Carlos V decide crear un virreinato, ¿no? Si tú dices la palabra bi significa dos, ¿no? Virreinato, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el rey de España tenía su reinado allá en Europa, en España. Él reinaba allá. Él era difícil, ¿no? Era difícil que pudiera gobernar acá, porque estaba muy lejos. Estamos hablando de hace 500 años atrás. ¿Cómo iba a ser, no? No había celulares, no había el internet para comunicarte, no había los medios de comunicación, no había aviones para poder llegar rápido, no había eso, ¿no? Ahora, si tú quieres ir ahora, en esta época, de aquí a España, te demoras, pues, en vuelo directo demoran 12 horas, ¿no? En esa época, llegar de España hasta acá demoraba 3 a 4 meses, porque los viajes eran en barco, ¿entiendes? Entonces, era una época diferente. Entonces, ¿cómo iba a ser el rey de España desde allá para gobernar toda América? Imposible. Si venía a gobernar acá, dejaba desprotegido a España en Europa. Entonces, es por eso que crea un virreinato, un segundo reinado. Él va a nombrar, él junto con sus asesores, el rey de España y sus asesores van a encomendar a una persona que venga a gobernar acá, en representación de él. Es por eso que a la autoridad que va a gobernar acá, a partir de ese momento, se le va a llamar virrey. Virrey, ¿qué quiere decir? Vi-dos, rey, segundo rey. Eso es el virrey, el segundo rey. ¿Por qué el segundo rey? Porque el primer rey, el principal, estaba en España, que era la máxima autoridad. Y acá iba a haber un segundo rey, por eso se llama virrey. Y esos son las autoridades que van a gobernar a nuestro territorio durante el virreinato, durante casi 300 años. En ese transcurso de tiempo de casi 300 años, vamos a ser gobernados por 40 virreyes. Mira, muchísimos, ¿no? En la época incaica tuvimos solo 13 incas. En cambio, en el virreinato, ya no va a haber 13 virreyes, va a haber 40 virreyes. Porque fue un tiempo largo, son casi 3 siglos. Todos los virreyes eran nombrados desde España. El rey de España y sus asesores escogían a una persona, lo nombraban virrey y luego recién venía a América a gobernar el virreinato del Perú, ¿no? Entonces, el tema de hoy día, o lo que queremos aprender hoy día, es cómo nace el virreinato, cómo se origina, en qué año el rey de España da la orden de que comience a funcionar el virreinato en América. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué el rey toma la decisión de crear un virreinato acá? ¿Qué pasaba acá? ¿Qué ocurría para que él tome la decisión de quitarle el poder a los conquistadores y de ahora en adelante pasa el poder a los virreyes, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Por qué cambió de opinión? Entonces, todo eso es lo que queremos ver hoy día, ¿ya? Lo primero que tenemos que saber para poder resolver la práctica es que hay 2 fechas importantes para el origen del virreinato. 2 fechas. Una es la fecha de creación y otra es la fecha de establecimiento. Son 2, fecha de creación y fecha de establecimiento del virreinato. ¿Cuál es la diferencia entre creación y entre establecimiento? ¿Por qué son 2 fechas diferentes? Entre una y la otra hay 2 años de diferencia. ¿Y por qué? A ver, te explico. La fecha de creación del virreinato es en 1542. 1542 se crea el virreinato. ¿Quién lo va a crear? El rey Carlos V. Ese día, el rey toma la decisión, dijo, hasta acá nomás. Ya no, los conquistadores ya no los quiero en el gobierno
de los territorios conquistados en América, porque, como vimos en las clases pasadas, los conquistadores estaban peleándose entre ellos, había muchas guerras, eran demasiado ambiciosos, eran personas no preparadas, porque muchos de ellos eran delincuentes, y el rey dijo, se cansó y dijo, no, no va más. A partir de ahora vamos a cambiar el sistema de gobierno. Entonces le preguntan al rey de España, ¿y qué va a hacer? Tráeme un documento y tráeme la tinta y tráeme la pluma. Entonces el rey le dan el documento, ¿no? Se supone que es esto, y comienza a escribir, ¿no? Yo, el rey de España, Carlos V, en el año, fecha tal, mayo de 1542, decreto por orden real, porque él era la orden de, que se va la creación del virreinato del Perú, ¿no? Entonces, a partir de esa fecha, él crea el virreinato. Acá está el papel, la orden del rey, el decreto del rey, en el cual se creaba el virreinato. En mayo de 1542. ¿Ya? Creó, dio la orden, pero el virreinato todavía no empezaba. ¿Me entiende? Solamente dio la orden de creación. ¿Me entiende? Ese día creó el virreinato mediante un documento real con la firma y con el sello del rey de España. Tuvieron que pasar 2 años, hasta 1544, 2 años después, cuando el virreinato se establece, en noviembre de 1544. ¿Qué quiere decir se establece? Que ese día el virreinato oficialmente empezó, porque el virrey de España llegó y comenzó a gobernar el Perú. Entonces, ese día recién empieza el virreinato. ¿Entiendes ahora qué es creación y qué es establecimiento? Creación es el día que se dio la orden, ¿no? Para que el virreinato, para la orden para que comenzara el virreinato. Pero no empezó ese día, empezó 2 años después, en 1544. Entonces, en 1542 se crea el virreinato, en 1544 se establece, empieza a funcionar recién. ¿Ya? Esas fechas están en la práctica, que ya está en la sección tareas de la plataforma, y ustedes ya lo van a poder ver. Pero ahorita yo lo voy a compartir en la pantalla para que lo veamos todos, pero tú lo puedes ver. Entonces, ahora en la tarde, esa práctica la imprimes, pegas en tu cuaderno, como hacemos siempre, y luego respondes las preguntas que están ahí, que son 5 o 6, creo. Yo voy a resolver la mitad de las preguntas ahora en clase, y la otra mitad la tienes que hacer tú. Una vez que ya está hecho, tomas la foto y la envías. Por favor, envía la tarea, y que no te pase, a algunos que están en clase, no te pase lo de la semana pasada, que ya no puedes enviar y que tienes 0,5. Ya no la puedes enviar porque yo ya cerré la tarea. Que no te vuelva a pasar lo mismo ahora. Y te advierto, no envíes la tarea otra vez, hacen lo mismo de la semana pasada, yo lo cierro, ya no vas a poder enviar y tienes ya 2,05. ¿Entiendes? Yo ya dije, solo 6 alumnos han enviado la tarea. La mitad del salón. Espero que no pase lo mismo ahora. ¿Ya? Muy bien. Ahora, lo que vamos a analizar es cuál es la razón, cuál es el motivo por el cual el rey de España cambia de idea y decide quitarle el poder a los conquistadores y establecer el virreinato. ¿Por qué? Hace unos minutos dije por las guerras civiles, ¿no? Porque los españoles demostraron mucha ambición y más paraban peleando entre ellos que administrando o gobernando el territorio conquistado. Esa es la principal razón, se podría decir. Pero había otras razones también por las que el rey decide crear el virreinato. Por ejemplo, el rey de España estaba enterado que los conquistadores maltrataban a los indios. ¿Ya? Maltrataban y sabía del exterminio que había habido, de cómo habían sido eliminados miles y miles de indios. Entonces también decide crear el virreinato, ¿no? Y nombrar autoridades para proteger a los indios. Cosa que nunca se cumplió, pero esa era la intención. ¿Ya? Proteger a los indios. Otro motivo era administrar, ¿no? Y organizar mejor
el nuevo territorio conquistado, o sea, todo el territorio del Imperio del Caico, organizarlo, administrarlo de mejor manera. Y el rey de España llega a la conclusión que los conquistadores, porque la mayoría de ellos eran delincuentes salidos de las cárceles, no estaban preparados para gobernar. No estaban preparados, no tenían la menor idea de cómo administrar un territorio inmenso. No tenían la preparación para poder gobernar, administrar y organizar este imperio, este territorio. Entonces dijo, no, ellos no pueden gobernar. Entonces también por eso dijo. La otra razón es organizar mejor, organizar y administrar el nuevo territorio. Y para eso necesitaba otras personas. No podían ser los conquistadores. Y vuelvo a repetir, si tú me dices ahora, ¿por qué no podían ser los conquistadores? Porque no estaban preparados. ¿Y por qué no estaban preparados, profesor? Porque la mayoría de ellos eran delincuentes. Eran personas salidas de las cárceles. Pizarro, cuando va a España a pedirle dinero al rey, fue a las cárceles a sacar a los presos y decirles, ¿te quieres quedar en la cárcel o quieres venir conmigo? Obvio que vas a arriesgar tu vida porque vamos a luchar contra un imperio, pero si ganamos vas a ser rico. ¿Qué iba a coger un delincuente? ¿Quedarse ahí o salir, recuperar su libertad, arriesgar su vida así, pero si ganaba iba a ser rico, ¿no? Entonces, muchos delincuentes vinieron con Francisco Pizarro. Y esas personas que finalmente conquistan al Imperio Inca no tenían la capacidad, ¿no?, ni la inteligencia para poder gobernar un territorio. Es por eso que también el rey dice, no, tenemos que buscar otras personas que administren, a personas que sepan gobernar, que sepan dirigir un territorio inmenso como era el territorio del antiguo Perú, del Imperio Inca. Entonces, esa es otra de las razones, administrar mejor el territorio conquistado. ¿Ya? Lamentablemente, algunas de las disposiciones del rey de España no se cumplieron, ¿no? Ni siquiera en la época del virreinato, como fue principalmente la protección que el rey había ordenado. ¿A quién quería el rey proteger? A los indios, al pueblo que había sido conquistado, a los descendientes de los incas. No se llegó a cumplir eso nunca. Por más que salían leyes, muchas leyes salían de España, esas leyes se tenían que cumplir acá. Muchas de ellas protegían a los indígenas. Nunca se cumplieron. Era muy fácil engañar al rey de España. Estaba tan lejos que era simplemente se le decía, ¿no? Sí, se están cumpliendo tus órdenes, no te preocupes, los indios están protegidos, pero no ocurría eso, eso era falso. Y las noticias, como te vuelvo a repetir, como estamos hablando de hace 500 a 400 años atrás, las noticias para que llegaran allá demoraban. Por decir, si yo le quería comunicar al rey, yo que estoy acá en el Perú, le quería comunicar, ¿sabe qué? Ha habido problemas, hay un personaje que no está, está maltratando a los indios, ¿no? Hoy, ¿qué estamos? Agosto, ¿no? Estamos en el mes de agosto, ¿no? Entonces, salía mi mensaje, la carta, ¿no? Mi emisario, la persona encargada, subía al barco para ir a España a entregarle el mensaje al rey, y el rey se iba a enterar después de 3, lo que yo escribí hoy día, el rey se iba a enterar después de 3 o 4 meses, porque ese era el tiempo que demoraban los barcos en llegar de acá a España o de España a América, porque eran barcos, en esa época, barcos de madera, no había motores, eran barcos que se desplazaban por el viento, por la fuerza de las velas. Entonces, por eso demoraban tanto. Y las noticias demoraban en llegar de un lado a otro, tanto de España hacia América como de América hacia España. Por eso era muy fácil engañarlo al rey. ¿Sí? Es más, ninguno de los reyes que estuvieron en la época del virreinato desde España, nunca, ninguno conoció América. Nunca vinieron acá. Él solo enviaba a su representante, que era el virrey. Y que, como ya dije hace unos minutos, tuvimos 40 virreyes. 40 virreyes a lo largo de todo el virreinato. Ahora vamos a proyectarles la práctica. Lo voy a compartir y vamos a ver ahí para poder desarrollar las preguntas, ¿ya? Vamos a un minuto.
Ya lo tengo. Ya está. Sí lo pueden ver, ¿no? Esto es lo que ustedes tienen que imprimir y pegar en su cuaderno. ¿Ya? Esto es lo que tienen que imprimir y pegar en su cuaderno. Son 2 hojas. Acá están las preguntas, que ahorita vamos a ir viendo algunas, ¿ya? Entonces, miren. De repente algunos ya lo tienen. Acá está, Virreinato del Perú. Miren el mapa, chicos. Chicos, miren el mapa. Todo esto le pertenecía a España en esa época. Miren qué inmenso era el Virreinato del Perú. Acá estaba lo que había sido el Imperio Incaico de este lado, pero los españoles conquistaron después toda América. Esta parte sombreada era lo único que no le pertenecía a España, que le pertenecía a Portugal. Por eso los brasileños no hablan castellano, hablan portugués, porque ellos fueron conquistados por ellos, por los portugueses. En cambio, toda esta zona de acá fue conquistada por los españoles y por eso acá se impuso el castellano, que es el idioma que hablamos nosotros. Inmenso, inmenso era el virreinato del Perú en esa época, ¿no? Creación, miren. Déjenme ver una cosita. Creación del virreinato. Miren, fue creado mediante la ordenanza, o sea, el decreto de Barcelona, promulgado, o sea, dado por el emperador Carlos I o V de Alemania, ¿ya? Él tiene esos 2 nombres. En España se le llamaba primero y en Alemania se le llamaba quinto, porque también era rey de Alemania. Pero él es más conocido en la historia como Carlos V. ¿Cuándo da la orden de crear el virreinato? El 20 de noviembre de 1542. Solo firma el documento, pero todavía no empezaba el virreinato. Ese año sale la orden nada más. Tuvieron que pasar 2 años para que se creara, para que se empezara a funcionar. Acá vemos las causas. A ver, vamos a pedirle a Víctor que nos lea la primera causa, la letra A. El deseo de organizar el imperio colonial español en América. El deseo de organizar el imperio colonial español en América. Lo que dije hace unos minutos, ¿no, Claudio? Quería organizar este inmenso territorio y el rey llegó a la conclusión que los conquistadores no tenían la capacidad para hacer eso, ¿no, Claudio? ¿Por Sí, qué? profe. ¿Por qué? ¿Te acuerdas por qué los conquistadores no tenían esa capacidad? ¿Te acuerdas qué fue lo que dije en ese momento? ¿Por qué crees tú que los conquistadores no estaban preparados para gobernar? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién me dice? Claudio es olvidado. A ver, Derian, ¿por qué el rey sostenía que los conquistadores no tenían la capacidad para gobernar? Eran prisioneros. Eran delincuentes, ¿no? No estaban preparados, no eran profesionales, no eran personas capacitadas, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos la primera causa. A ver, Derian, a ver, léeme la letra B. ¿Qué dice la letra B? Necesidad de un control directo sobre las colonias. Exacto. Necesitaba el rey y las autoridades españolas controlar de manera directa las colonias. Hasta ese momento, los que controlaban las colonias eran los conquistadores, ¿no? Y no lo estaban haciendo bien. Entonces decide por eso, ¿no? Ya tener un control directo y nombrando a sus representantes, ¿no? A ver, Miguel, ¿qué dice la letra C? Miguel, ¿funciona tu audio? De causas, la C de causas, profe. Sí, sí. Los malos resultados del sistema de gobernación y repartimientos. Este sistema de repartimiento era lo que estaban haciendo los conquistadores, ¿no? Repartirse los terrenos conquistados y los indios que vivían en esos terrenos pasaban a ser prácticamente sus esclavos, ¿no? Y ocurrió la gran masacre contra los indios, ¿no? Enterado el rey de España, dijo que eso estaba mal, entonces por eso es otra causa, ¿no? Anular eso de los repartimientos, ¿no? Muy bien. Vamos a pedirle nuevamente a Víctor que nos lea la letra D. A ver, Víctor, la letra D.
La D, Sí. necesidad de proteger a los indios contra la inhumana Inhumano. explotación de los encomenderos a partir de la obra e ideas del religioso Bartolomé de las Casas. Muy bien. Este personaje que acaba de mencionar Víctor, Bartolomé de las Casas, era un sacerdote, ¿ya? Y que él comenzó a denunciar, ¿no? Él defendía y denunciaba a los conquistadores que maltrataban a los indios. Entonces, a raíz de él es que el rey de España se entera de lo que estaba pasando en América, ¿no? Entonces, por eso también decide crear el virreinato para poder proteger a los indios, ¿no? Contra la explotación que sufrían de los conquistadores, de los encomenderos, ¿no? Entonces, es otra razón más para crear el virreinato, ¿ya? Entonces, tenemos ahí 4 motivos diferentes, ¿ya? Ahora, acá, ¿qué nos dice? A ver, léelo también esto, Víctor, lo que dice acá virreinato peruano. Virreinato peruano se estableció el 15 de mayo de 1544, duró 286 años hasta el 9 de diciembre de 1824. Muy bien. 286 años. Por eso te decía cada rato, ¿no? Casi 300 años, ¿no? 14 años más y hubiera llegado a los 300, ¿no? Por eso este virreinato dura casi 3 siglos, casi 300 años, ¿no? Y acá está la otra fecha importante, 15 de mayo de 1544. Ese día se establece, ese día llega el virrey, ese día comienza el virreinato. El 15 de mayo de 1544. ¿Ya? 15 de mayo de 1544. Entonces tenemos las 2 fechas. Creación, cuando el virrey crea el virreinato como un documento, el 20 de noviembre de 1542, y establecimiento, cuando empieza el virreinato, el 15 de mayo de 1544, 2 años después. ¿Cuántos años dura el virreinato? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántos años dura? Fergie, ¿cuántos años dura el virreinato? Ahí está, mira. 286. 286 años, ¿ya? Miren, vamos a pedirle a Fergie que nos lea esto. Le dice extensión. A ver, Fergie, léenos esto. ¿Qué es sombreado? Extensión. Desde el establecimiento del virreinato hasta inicios del siglo 18. XVIII, comprendió toda América del Sur, excepto Caracas y Brasil. Cuando nos habla de extensión, lo que ha leído Fergie, nos está hablando del tamaño de esto de acá. Comprendió todo esto, menos esto que es de Portugal, esto no, y este pedacito de acá de la gobernación de Venezuela, ¿no? Que fue aparte. Entonces, pero todo lo demás era el virreinato del Perú, ¿ya? Todos los virreinatos, acá nos están diciendo, nos están señalando, ¿no? Ahora, ese virreinato, miren, estaba dividido en audiencias, y acá me centro y me concentro en el mapa. Todos miren el mapa que les estoy mostrando en la pantalla, ¿ya? El Perú, el virreinato del Perú estaba dividido en audiencias. ¿Cuántas audiencias, ojo, había? Claudio, mira la pantalla. Claudio. Mira, no me está escuchando, ¿ya ves? Claudio. Aquí ahora lo voy a esperar. Ahora que voltee lo voy a decir. Miren, continúen conmigo. El virreinato del Perú estuvo dividido en audiencias. ¿Cuáles son? Miren, la flechita estoy señalando. 1, audiencia de Panamá. ¿Lo ve? Está acá arriba. ¿Lo ve? ¿Me confirman si se ve o no? Derian, ¿se ve? Sí, profe. Ahí va 1, audiencia de Panamá. 2, audiencia de Santa Fe. Ahí van 2 audiencias. 3, audiencia de Quito. ¿Ya? 4, audiencia de Lima. Ya vamos 4, ¿ya? 5, audiencia de Charcas, en el actual territorio boliviano. 6, audiencia de Chile.
y 7 Audiencia de Buenos Aires. Entonces, ¿cuántas audiencias tenía el Virreinato del Perú? Chicos, ¿cuántas audiencias tenía? Derian, ¿cuántas audiencias tenía? Acá lo vemos, chicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vuelvo a preguntar, ¿cuántas audiencias tenía? 7. 7. 7. ¿Cuáles son? Acá está. Audiencia de Panamá, Audiencia de Santa Fe, Audiencia de Quito, Audiencia de Lima, Audiencia de Charcas, Audiencia de Chile y Audiencia de Buenos Aires. Esas son las 7 audiencias que formaba el Virreinato del Perú. Luego, el Virreinato, la consolidación de la invasión colonial. Esta lectura es importante porque es parte de una de las preguntas, ¿ya? Vamos a pedirle a Derian que nos lea la primera parte, de donde dice luego hasta donde dice dominación. A ver, Derian. Luego de las disputas entre los socios conquistadores, el Estado español consideró necesario asumir las riendas administrativas y políticas de las nuevas tierras. Se creó el sistema político adecuado, virreinato, y se nombró el primer virrey del Perú. Los conquistadores se enfrentaron a estas nuevas leyes considerándolas injustas, pues suprimían derechos que ellos consideraban ganados en el marco de las leyes de la guerra y la dominación. Entonces, los conquistadores son los primeros que se van a oponer o que estaban en contra de la creación del virreinato, ¿no? Porque ellos sostenían que ellos habían arriesgado su vida, todo, ¿no? En nombre de la corona española para conquistar esos territorios. Ojo que se va a cortar, ingresamos todos rápidamente de nuevo, ¿ya? Ahorita se corta.